Bueno, hola José Luis Machinea, muchas gracias por aceptar esta entrevista que llamamos Ser Ministro de Economía. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muy agradecido por participar. Para mí es un tema súper interesante. Lo que es ser ministro en la Argentina a veces tiene más poder o más importancia que el propio presidente. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué significa ser ministro de Economía en la Argentina? Bueno, tener muchos dolores de cabeza, digamos, ¿no? Uno tiene muchos problemas, definitivamente. Hay momentos donde hay más problemas y otros menos. A mí me parece que me tocaron donde el asunto era más complicado. Eh, ¿Qué significa una enorme responsabilidad? Y uno se siente capacitado, por algo está ahí, digamos, para hacerlo, pero es una enorme responsabilidad y definitivamente a uno le quita varias horas de sueño, ¿no? Porque eh, siempre uno duda, ¿no? O siempre no, pero de vez en cuando uno duda y tiene que tomar decisiones diariamente sobre temas relevantes. Es, eh, es relativamente complejo. Yo tenía ya una experiencia como presidente del Banco Central, con lo cual no era mi primera experiencia en la función pública y por lo tanto tenía un poco el ejercicio del poder y lo que implica eso, ¿no? Los pros y los contras que tiene. Me imagino que en ningún lado te enseñan a ser ministro de Economía, como tampoco te enseñaron a ser presidente del Banco Central, porque es lo que vos decís, acá entra mucho a veces el juego de la política y a veces podés ser un excelente economista, pero si no jugás a la política es como que no sé qué es más importante, porque me imagino y también a través de tu trayectoria, a veces la política te termina hundiendo o te termina poniendo ahí arriba. No, desde ya la política es muy relevante y definitivamente si uno tiene un cargo de presidente del Banco Central o ministro de Economía, eh, uno sabe que tiene que lidiar con la política y lo peor que uno puede hacer es no lidiar con la política, es decir, que la arregle otro el tema político, yo me dedico a la economía. No, un rol de un ministro de Economía es dedicarse a la economía, pero al mismo tiempo analizando desde el punto de vista político cuáles son los márgenes de acción, cuáles son los actores relevantes con los cuales hablar, digamos, ¿no? Entonces, a veces uno usa, para bien, digo, más tiempo tratando de ver desde el punto de vista político cuáles son los márgenes de acción, hasta dónde uno puede llegar y cómo puede actuar, que las cosas estrictamente económicas, porque finalmente para las cosas estrictamente económicas uno tiene un equipo, ¿no? Yo por suerte las dos veces que estuve, lo menos tuve muy buenos equipos, y uno lo ayudan a tomar las medidas. Finalmente uno decide, pero uno lo ayudan a pensar las medidas. En cambio, la política es una cosa que uno tiene que hacer, yo diría, de forma casi diaria, tiene que relacionarse al Congreso, tiene que relacionarse con el presidente constantemente y tiene que relacionarse también, yo creo, con la oposición, ¿no? Con gente de la oposición. Lo hacía con senadores, por ejemplo, de la oposición, donde uno negocia, ¿no? Y de eso se trata la política. A alguna gente le da vergüenza decir que negocia, pero negocia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y eso es gran parte de la esencia de la política. A vos El te problema tocó es ser, que uno no puede negociar, porque quiere decir que las posiciones son demasiado eh, estrictas de uno u otro lado, ¿no? no, seguro. Bueno, a vos te tocó ser el primer ministro de Economía de la Rúa, que hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Veníamos de muchos años de convertibilidad, muchos años acostumbrados al menemismo, al peronismo, sube la alianza, y como siempre, o como pasa en los últimos 30, 40 años en la Argentina, bueno, te toca asumir en un contexto no de bonanza, sino de extremas exigencias, donde aparte, a ver, sabemos que estaba el peronismo, no era fácil gobernar, pero fuiste el primer ministro de Economía. Contame el primer día que entraste
al Ministerio de Economía, a tu despacho, y cómo fueron las primeras horas? Déjame que me acuerde. Yo ese despacho lo había conocido cuando estaba Surril, porque estaba muy seguido ahí, pero ya había cambiado. Cuando llegó Cavallo, modificó toda la estructura de ese quinto piso del Ministerio de Economía, y era, por cierto, más confortable de lo que era lo que yo recordaba que era antes. Nada, saludar a la gente, desde el cafetero hasta la gente que está cerca y que uno saluda, y nada, y empezar a ver dónde están los botones, qué cosas cambiaron de los botones y qué botones uno debe tocar y cuáles son los relevantes, ¿no? ¿Dónde está el teléfono para hablar directamente con el presidente, el teléfono rojo? Y si que suena es porque llama solamente el presidente, ese ¿Está el tipo de cosas. presidente, es de color rojo realmente el teléfono? Realmente una duda, te dije color rojo. Eh, no sé si era de color rojo. Está bien, pero es como si lo fuera, no importa. Es como si lo fuera, es como si lo fuera. Era el teléfono Cuando suena hay solamente, problemas. solamente suena cuando llama el presidente, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, en su momento, el año 99, que sí luego de muchos años de menemismo, a ver, los problemas eran los históricos que viene arrastrando la Argentina. Déficit en cuenta corriente, un elevado déficit fiscal, la convertibilidad también que no te permitía a la gran Argentina ajustar todo vía devaluación, inflación, que estábamos acostumbrados a eso. Y tus primeras medidas como ministro fue, bueno, primero continuar con la convertibilidad, porque en ese momento no estaban dadas las condiciones, me imagino, para romperla, había que darle también la oportunidad de continuar, pero de alguna manera no pudiste devaluar, pero empezaste, digamos, debutando con aumentos de impuestos para mejorar todo el tema de la recaudación, tratando de bajar el déficit, y como no se puede evaluar, también una de las medidas fueron bajar salarios. ¿Cómo viviste esas primeras medidas en ese momento? Bueno, las primeras medidas que tomamos, efectivamente, había un déficit fiscal que era, si bien recuerdo, creo recordar bien, eso eran 4,7 puntos del producto. Era un déficit fiscal muy grande en un país que se había endeudado muchísimo, ¿no? La deuda había estado creciendo, y ya era alrededor de casi el 50% del producto. Y cuando uno dice 50% del producto, deuda absolutamente toda en dólares, hay que tener en cuenta que como el dólar estaba atrasado, en el fondo la verdadera deuda, a un tipo de cambio, si querramos, podemos decirlo más razonable, era todavía mayor que el 50%. Así que la deuda era grande y por lo tanto no había margen para seguir aumentando la deuda. Negociamos con el Fondo Monetario Internacional antes de asumir, como siempre el fondo, al menos el fondo en ese momento, exigía un superajuste fiscal. Ellos siempre piensan, o pensaban, la economía donde el tema fiscal era el tema relevante, y con razón muchas veces. Bueno, discutimos sobre eso, finalmente la reducción del déficit fue menor, la reducción del déficit fue de 1,5 puntos aproximadamente, la mitad a través de reducción de gastos y la otra mitad a través de aumento de impuestos. En la reducción de gastos lo que quiero señalar, por ejemplo, de entrada, porque es una cosa que hicimos de entrada, que tenemos que mandar el presupuesto, cambiar el presupuesto que había sido enviado al Congreso, y me acuerdo que la CIDE, la ex CIDE, ¿no? Servicio de Inteligencia, bajamos el presupuesto de la CIDE de $300 millones a 135 inicialmente, después hubo un ajuste y terminó en 165, un ajuste de 45% en los gastos de la CIDE, el mayor ajuste de los servicios de inteligencia en la historia de la Argentina. Después me costó bastantes dolores de cabeza eso, ¿no? Porque obviamente esa plata iba a algunas personas. Bueno, y así que hicimos ajuste en varios sectores, pero no alcanzaba, ¿no? Y por lo tanto, lo que decidimos es
que teníamos que aumentar algo los impuestos. Y lo que había venido pasando en Argentina en la década previa era que el IVA había aumentado, si mi memoria no me falla, creo que de 15% a 21%, ¿no? Todo fue aumento del IVA en el periodo previo, y a nosotros nos pareció que teníamos que tener un impuesto un poco más progresivo, ¿eh? El IVA es un impuesto regresivo, como sabemos, y entonces el impuesto a las ganancias, que no lo inventamos nosotros, ¿no? El impuesto a las No, lo que vos ganancias. inventaste fue la tablita machinea. Esa sí es una tablita Claro, propia. pero nosotros el impuesto lo inventó Previs en el año 1932 en Argentina, y Argentina llegó tarde, porque varios de los países del mismo nivel de ingreso per cápita de Argentina tenían impuesto a los réditos mucho antes de eso. Lo que pasa es que el impuesto aumentó mucho en la época, por ejemplo, del peronismo, después fue disminuyendo, y cuando nosotros llegamos, el impuesto no recaudaba nada, medio punto del producto, era casi inexistente, ¿no? Y yo estoy convencido, y sigo convencido, que el impuesto a los ingresos es una manera muy razonable de redistribuir ingresos, la forma razonable de hacer un sistema positivo más equitativo. Entonces dijimos, bueno, vamos a aumentar el impuesto a los ingresos, digamos, ¿no? Y eso es lo que Ahí, hicimos. José Luis, te hago una pausa. A ver, más allá de que vos como ministro de Economía tenés que ver dónde ajustar y podés estar de acuerdo o no, te puede gustar más o menos. Vos, al margen de eso, vos conceptualmente estás a favor del impuesto a las ganancias. Eso es lo que me quiere decir. Absolutamente, absolutamente. Digo, es que cualquier país razonable del mundo lo tiene, no, porque da la impresión, a los argentinos no les gusta esto, les gusta hablar de que hay que financiar esto, lo otro, salvo que le cobren impuesto a uno, ¿no? Y eso es lo que pasó en ese momento. El impuesto a los ingresos, el impuesto a los ingresos recauda en los países europeos 9 puntos del producto, entre 9 y 10 puntos del producto. En la Argentina recaudaba medio, ¿no? Y en Europa, sin ir más lejos, en Brasil ya recaudaba en ese momento 2,5, 3 puntos. Entonces, efectivamente, yo creo que había ¿qué hicimos para eso? Básicamente, bajamos las alícuotas. Las alícuotas quiere decir, hay una cosa curiosa en Argentina, nadie pagaba impuestos, un soltero no pagaba impuestos si tenía un ingreso hasta 3 veces superior a la media de la Argentina. Digo, para tener idea, el disparate que era eso. Y por tanto lo que hicimos es bajar de 3 a 2. Me acuerdo, si el impuesto no imponible era 24.000 pesos, en ese momento lo bajamos a 18.000, ¿no? Entonces, captó a más gente, y lo mismo pasó con el impuesto a los casados, que también se redujo, era 30 y pico mil que había. A ver, Sí, a ver, José Luis, yo te entiendo porque en ese momento, cuando el impuesto a las ganancias estaba, pero no molestaba a nadie, ¿ok? Porque uno pagaba un porcentaje bastante bajo. Obviamente con la reforma le empezó a impactar más a un montón de sectores que antes no miraban ese impuesto, como algunos ven las retenciones, jubilación, obra social y PAMI, digamos, el impuesto a la ganancia era un componente de eso, y de repente empezó a crecer mucho más. Ahora bien, lo que uno analiza y a nivel mundial, que yo estoy de acuerdo con vos, es en todos los países existe, es que por ahí en la Argentina el sector medio o también los grandes ingresos tampoco tenemos la misma vida de la familia media americana europea, porque te lo digo, no tenemos acceso, no tenemos crédito, no tenemos acceso a la vivienda propia. Todo lo, digamos, hay como una diferencia, me parece importante en ese sentido. Por eso, conceptualmente estamos de acuerdo, que debería existir un impuesto a los mayores ingresos. Ahora bien, no es comparable en el mundo. Cualquier empleado que tenga un salario más o menos bueno tiene su casa, tiene su auto y puede comprar absolutamente todo. Nosotros no lo tenemos. bueno, está bien, ellos tienen un ingreso que es 3 veces el nuestro, ¿no es cierto? Pero con esa lógica, los países de menor ingreso no tienen que tener impuestos a los ingresos. Pero sí IVA.
sí va Podemos, ¿no? Que son los que es un impuesto regresivo que pagan los sectores, más de los sectores de menores ingresos, ¿no? ¿No es raro eso? Sí, sí, a ver, De sí, algún eso tenés momento, razón. Decir, bueno, es, en todo caso debería nosotros, bajar el IVA y aumentar el otro, en todo caso. claro, en todo caso, pero digo, pero a ver, lo que nosotros aumentamos de impuestos es medio punto del producto, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, medio punto del producto. Y después lo que pasó con ese impuesto, después con el kirchnerismo, es que no se ajustaron los distintos, Sí, las deducciones permitidas. no solamente las deducciones permitidas, sino las personas que pagaban, que pasaban de pagar una tasa de impuesto a otra tasa de impuesto, nosotros lo teníamos muy claro. A 100 usted no paga, a 110 paga tanto, a 120 tanto, a 130. Claro, y a medida que iba aumentando el ingreso, la tasa marginal del impuesto aumenta. Ahora, cuando uno no actualiza eso, como pasó durante el kirchnerismo durante 10 años, lo que pasa es que el señor que antes pagaba 8% del impuesto, ¿no? Estaba en la parte de abajo, de repente empieza a pagar 30%. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Ah, y Y eso terminó sí, siendo un impuesto regresivo en lugar de progresivo, porque claro, fue aumentaron los muy... salarios nominalmente y hasta en Sí, términos reales en muchos periodos, y las alícuotas se mantuvieron constantes y la culpa era de la tablita machinera, que si no mal recuerdo la derogaron recién en diciembre del 2008. claro, yo le mandé una carta a la presidenta, y se pasaba todo el tiempo hablando, el problema es la culpa de la tablita Machín. Dije, señora presidenta, una carta que publicó La Nación, dije, señora presidenta, usted tiene la capacidad de eliminar Carla, eso. sáquela. Saqué la tablita, ¿no? 8 años se pasaron diciendo la culpa la tiene Machinea, cuando lo que estaban haciendo ellos no actualizaban a la distinta. Así que bueno, Hoy pasa esos lo son... mismo, José Luis. A ver, Macri tampoco la actualizó, nadie la actualiza, porque hoy por hoy la gente cada día paga más y terminó siendo algo totalmente discrecional. Entonces, hoy el impuesto a la ganancia sigue siendo regresivo porque nadie lo actualiza, no tiene movilidad jubilatoria. No, no, sí, tanto como regresivo no exageres, digamos, ¿no? Pero digo, definitivamente se convierte en un impuesto que la lógica era que pague más el que más tiene, y de repente el de abajo también paga, el de abajo no es el de abajo, pero el que entra en el impuesto empieza a pagar una tasa de impuestos que es exageradamente alta. Yo lo he dicho varias veces. Eso no es razonable, no es la lógica del impuesto, y es, si vos querés, injusto. ¿Eh? Ahora, yo no tengo la culpa de que ese impuesto se haya deformado de esa manera, ¿verdad? Eh, Porque en cualquier parte del mundo esas alícuotas existen, en cualquier parte del mundo lo que se van es actualizando con la tasa de inflación. Si yo no la actualizo durante 10 años, es un disparate, y eso fue lo que pasó. Pero toda era la culpa de la tablita machinea. Yo le dije, señora presidenta, tiene la capacidad para eliminar la tableta y terminémosla con esta historia. Y la eliminaron y se O sigue por lo pagando menos a la... que te paguen por nombrarte, ¿no? Mínimamente. No, y aparte cuando se eliminó, la gente siguió cobrando, pagando mucho más por la tablita. ¿Qué era la tablita famosa? La tablita no tiene nada que ver. La tablita decía, lo que decía básicamente es que si usted está en la parte de abajo de los que pagan impuestos, eh, eh, en la base, usted puede deducir impuestos por hijo, por esposa y alguna otra cosa. Y entonces la lógica, que tampoco lo inventamos nosotros, existe en otras partes del mundo, es decir, miren, a medida que aumenta el ingreso, yo voy a empezar a reducir las deducciones. Usted puede deducir 100% si tiene un ingreso que no es medio, pero no es muy alto. Si tiene un ingreso un poco más alto, no puede deducir todo, deduce 70%. Si y finalmente llega a un nivel de ingresos muy alto donde no puede deducir. Eso fue la tablita, ¿no? Eso era marginal, absolutamente marginal. Fue un invento que pegó. Y dígame si se habrá pegado, que todavía la gente sigue hablando de la tablita. No, a mí me gustaba la tablita porque, a ver, era realmente progresiva y te permitía también, cuando las deducciones estaban actualizadas, a mayor esfuerzo en las deducciones, porque habían deducciones que estaban vinculadas más
al ahorro, a la inversión, hasta las deducciones permitidas con aportes voluntarios a las AFP, los seguros de retiro, vida. Si vos hacías un esfuerzo mayor, te permitía, a ver, vos por ahí ponías 100 pesos y la ecuación de las escalas te permitía un ahorro superior hasta el propio monto que estabas poniendo. Así que a mí en su momento me parecía interesante. Después se desvirtuó, como bien comentaste, está clarísimo. Y José Luis, a ver, hablemos un poco Un último comentario. Yo eso lo he explicado en 10.000 programas de televisión, por radio, etc. Nada, todos me dicen, muy interesante, pero siguen hablando de la tablita. Bueno, dale, vamos. ¿Cuánto te condiciona cuando asumís como ministro de Economía el Fondo Monetario Internacional? Porque uno, hoy con el diario El Lunes, que fue similar a lo que le pasó, si querés, recientemente a Macri, que es como que tenemos miedo de golpear la puerta de entrada. Porque ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber ido a buscar el famoso megacanje, cuando ya la situación se empezó a complicar, si lo hubieses solicitado de entrada? Lo mismo Macri, te pongo, digamos, en vez de ir a buscarlo cuando tuvimos la corrida cambiaria, ¿por qué no lo fue a buscar de entrada? ¿No hay un tema ahí también que jugó más la política que la cuestión más, no sé, razonable de la economía en ese momento? Bueno, nosotros fuimos a buscar del primer día, ¿eh? Nosotros hicimos un acuerdo con el fondo, yo empecé a negociar con el fondo antes de asumir. Ya habíamos negociado bastante con el fondo, ellos exigían siempre más, siempre exigen más desde el punto de vista fiscal. Finalmente negociamos que el ajuste fiscal no iba a ser tan grande. Como te dije recién, finalmente terminamos con un ajuste fiscal de un punto y medio del producto, pero eso fue a partir del primer día. Nosotros tuvimos acuerdo con el fondo todo ese tiempo. Pero no Y largaron fondos hasta que demostrasen. no, no, nosotros nos empezaron a dar la plata de la primera cuota, la segunda cuota, después volvimos a renegociar. No, nos fueron desembolsando, ¿no? En los 80 era otro negocio, pero en ese momento nos fueron desembolsando, definitivamente porque cumplíamos o estábamos muy cerca de cumplir, así que efectivamente nos fueron desembolsando. Así que, ahora, si te condiciona, y sí, algo de condicionalidad hay, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera nosotros teníamos que arreglar las cuentas fiscales, o sea, digamos, ¿qué significa que te condiciona? Sí, había un déficit fiscal que era muy alto y que era insostenible, ¿no? Había que bajarlo. Entonces el fondo te dice lo mismo que uno diría, si yo mantengo este déficit fiscal, esta deuda se convierte en insostenible. Así que el tema es cuánto era el ajuste, y por eso fue la negociación, es cuánto era lo relevante, y tuvimos finalmente un acuerdo con una reducción del déficit fiscal gradual, por lo menos a mitad de camino de lo que exigía el fondo. Pero que hay alguna condicionalidad, insisto, pero en ese caso es molesto porque uno los tiene todo el tiempo ahí, pero definitivamente había que tomar medidas para reducir el déficit, ¿no? Que era absolutamente insostenible. Ahora bien, ¿cómo se hace para bajar el déficit cuando la población percibe que no hay que hacerlo? Porque de alguna manera la convertibilidad te generó un nivel de estabilidad enorme, y después de repente te encontrás que tenés que subir impuestos, tenés que bajar el déficit. Es como que ustedes inauguraron también muchas malas noticias, se entiende que iba en pos de empezar a corregir las variables macroeconómicas, pero evidentemente socialmente y políticamente hay un montón de cosas que son inviables. Porque te pongo un ejemplo. Ustedes bajaron salarios, ¿no? Bajes un peso, medio centavo, lo que fuera, te van a querer matar. Ahora bien, después si le bajás los salarios vía devaluación o lo que fuera, no te digo que te aplauden, pero es como que nadie lo hizo. ¿Se entiende? Entonces, y la devaluación, como viene pasando en la Argentina, te termina destruyendo los salarios 1000 veces más que cualquier ajuste que haga la política. Entonces, ¿cómo se juega con todo eso? Bueno, para empezar, digo, nosotros no bajamos los salarios de entrada. No los bajamos porque yo creía que no era necesario, ¿no?, bajar los salarios. Así que los salarios los bajamos 10% en mayo recién, casi 6 meses después de asumir. ¿Y por qué en mayo?
porque la situación se había puesto muy compleja en el mundo. La Reserva Federal seguía subiendo la tasa de interés en ese momento, y se habían reducido el flujo de capitales al mundo emergente en general, y por lo tanto todo era un poco más complicado. Entonces, una medida que tomamos para enfrentar esa nueva situación es una reducción de 10% de los salarios a aquellos que ganaban más de $1.000. Eso eran una población total en el sector público de alrededor de 300 o 350.000 personas, le llegaba a 100.000 personas. O sea, los que se le bajó finalmente el salario fueron 100.000 personas de esas 350.000. Da la sensación que le bajaste a todo el país, ¿no? Eran 100.000 sobre una cantidad de trabajadores del sector privado de 10 millones, ¿no? Pero de vuelta, se le bajó el salario a todo el mundo dice, pero no fue así. Bueno, pero siempre sabemos que se percibe así, la gente, también los medios de a favor, en contra, la oposición, siempre te va a plantear las cosas de otro lugar. Hoy con el diario El Lunes, ¿dónde estuvieron los errores dentro de tu gestión? ¿Qué cosas hoy te das cuenta con el tiempo, con lo que pasó, que el camino era el equivocado? Por ahí me decís que no era el camino equivocado. A ver, el otro camino era salir de la convertibilidad. Eso yo creo que no fue un error. Nosotros evaluamos, sabíamos cuáles eran los problemas, sabíamos que había problemas serios con la convertibilidad. El problema que estábamos convencidos es que salir era mucho más costoso. Porque no era solamente un problema de devaluar. Mucha gente dice, ¿por qué no devaluaron? No, había que romper todos los contratos. ¿Por qué había que romper todos los contratos? Porque todos los contratos en Argentina, tanto en el sector financiero, como en los alquileres, como en las deudas entre empresas con los proveedores, todos estaban en dólares. Por lo tanto, si uno lo que va a hacer es salir de la convertibilidad, o sea, devaluar en el fondo, uno tiene que romper todos los contratos. Es imposible pensar que uno puede mantener los contratos en el sector financiero. Un señor tomó un crédito de 100 y empieza a pagar la tasa de interés y resulta que en un momento el crédito ahora en lugar de 100 es de 130. Nadie le puede pagar, ¿no es cierto? Y tampoco, y uno diría, bueno, y el otro va a recibir una ganancia muy grande que puso el depósito en dólares. Lo que quiero decir, hay que romper los contratos. En los alquileres pasa lo mismo. Digamos, si uno tiene alquileres que están indexados por el tipo de cambio y de repente eso cambia, toda la economía estaba indexada, ¿no? Digamos, automáticamente los alquileres no se pueden pagar, los deudores no pueden pagar, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los créditos entre empresas, con proveedores. Había créditos de proveedores a 30, 60 o 90 días, todos en dólares. No había ningún crédito de esos que fuera solamente en pesos. Está bien, pero al margen de ese contexto que es real, que después sabemos qué pasó cuando asume Remelénikov y demás. En ese momento vos creías, al margen de qué iba a pasar con tu gestión, que a la Argentina le había llegado el fin de la convertibilidad, que de alguna manera, por las buenas o por las malas, sí iba a tener que salir de alguna manera. No, yo no estaba convencido de eso. A ver, entendía que la situación era muy difícil. Y si no hubiese estado con la convertibilidad, hubiese sido mucho más cómodo. Eso no cabe duda. Ahora, yo lo que hice es hacer una gira por Europa, por Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa, para ver porque ¿cuál era el problema? Se había apreciado mucho el dólar. El dólar se había apreciado respecto a las otras monedas, ¿no? Y por lo tanto, lo que estaba pasando es que era cada vez más caro estar en dólares, ¿no? Porque estábamos... Sí, a ver, tenías también un contexto, altas tasas de interés, como fue en los 90 a nivel mundial, y también una baja histórica en el precio de en las commodities que a la Argentina también le pega. Digamos, sí, era un tenés contexto razón. desfavorable de ese lugar. Sí, se cayó el precio de las commodities, justamente empezó en el 98, 99, cuando llegamos nosotros estaban mucho más bajos definitivamente. La tasa de interés era
en el mundo era alta. La Reserva Federal llevó esa tasa de interés, me acuerdo siempre, en enero del 2000 o en marzo del 2000 a casi 6%, eso que vale 1 hoy día. Eh, y, pero aparte, yo había estado negociando, hablando con los presidentes del Banco Central de Inglaterra, el de Francia, que después fue presidente del Banco Central Europeo, y diciéndole, ¿ustedes qué piensan? ¿El dólar se va a tener que devaluar? ¿Se va a devaluar o no? Digamos, ¿no? Porque si el dólar se devaluaba, de el fondo nosotros también devaluábamos, ¿no? Respecto al resto del mundo. Y bueno, como me dijo uno de ellos, esa es una pregunta que un presidente del Banco Central difícilmente pueda contestar. Y dice, pero yo lo conocía ya hace tiempo y me dijo, pero vení, me llevó a su computadora y me dice, fíjate que dice acá la tasa de interés. ¿Cuánto se paga no sé, a 3 años o algo por el estilo, o a un año, ¿no? También el más corto, en dólares y en euros? Y yo miré y digo, bueno, todas las tasas en dólares son más altas que las tasas en euros. Ajá, me dice, ¿y eso qué te parece que quiere decir? Y eso me parece que quiere decir que hay una expectativa de devaluación del dólar. Me dijo, efectivamente. O sea, lo que no me dijo así, me lo dijo con la pantallita. Te Y tenía llevaste lo que razón, querías saber. tenía razón, pero fue un año y medio más tarde, que el dólar se empezó fuertemente a devaluar respecto al resto del mundo. Así que la expectativa era que eso cambiara de alguna manera, que esa apreciación del dólar que teníamos ahora se revirtiera y entonces no fuera tan complicado la situación desde el punto de vista de la competitividad. Pero entonces, si vos me decís si sí o no, yo creo insisto, que había un problema, no cabe duda, todos éramos conscientes, yo lo había dicho, inclusive en algún momento discutiendo con Cavallo, y la gente que estaba conmigo también lo sabía, todos sabíamos, ¿no? Ahora, vos ¿Cómo te llevabas con Cavallo? Porque te cuento, yo hace poco, bueno, lo entrevisté también a Ricardo López Murphy, que en su momento cuando él asumió, decían que estaba peleado con Cavallo. La figura de Cavallo en la década del 90 fue una figura muy fuerte, y si querés hasta le hizo sombra a muchos economistas, porque durante mucho tiempo se hablaba de Cavallo. Eh, absolutamente, absolutamente. Ahora bien, ¿cuál era tu relación con Cavallo, digamos, cuando vos eras ministro de Economía de la Rúa? ¿Te llevabas bien? Sí, no, la verdad es que no lo veía casi en ese momento a él. Tuve alguna charla con él. Él había tenido un gesto muy importante siendo ministro de Menem, debo decir conmigo, que fue que esas cosas que hacía el menemismo, cuando tenían un problema en algún lado, lo que decían, trataban de mostrar que nosotros también tenían un problema similar, ¿no? En el fondo decía, todos roban, pero nosotros somos eficientes. Era esa. Y entonces a mí me batunaron, a mí y a todo el director del Banco Central, con la liquidación de un banco, el Banco de Italia, ¿no? Y entonces nos llegaron a procesar a todo el directorio. Yo fui a todos los canales de televisión, hablé, discutí. Por suerte, como mi imagen no era de una persona corrupta, la saqué razonablemente bien. Pero había varios que seguían del lado del gobierno. Uno era un fiscal, cuyo nombre no voy a decir, y un día me acuerdo que estaba por la radio y había estado discutiendo con el fiscal que apareció por ahí, y apareció Cavallo. Y de repente dijo, mire, déjese de jorobar. Dijo, Machinea es una persona honesta. Y el atorrante acá es el fiscal este. ¡Wow! Y así que yo siempre le estuve agradecido por eso realmente, ¿no? Yo tenía muy poca relación con Cavallo, sí, saludábamos, etcétera, pero él tuvo una reacción en ese aspecto, en ese caso, él estaba en el gobierno todavía, y el fiscal era un señor muy amigo del gobierno, ¿no? Del gobierno de menemista. Así que, efectivamente, yo no tenía mucha relación en ese momento, pero
él tuvo ese gesto y yo voy a estarle siempre, siempre agradecido, digamos, por eso, ¿no? Digo, eso no quiere decir que yo coincida con lo que él piensa siempre en economía, digamos. Ahí podemos tener diferencias, ¿no? Con Ricardo López Murphy yo tengo una muy buena relación, es una extraordinaria persona y un buen economista, pero no siempre estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? ¿Y cuál Bueno, es todo? ¿Tenés un referente económico? Digo, a ver, ¿cuál es el gran economista que admira a otro gran economista? ¿Cuál vendría a ser tu referente o esa persona que siempre admiraste? No sé llamarlo de esa manera. no, no sé, prefiero no dar nombres, sí, pero yo he admirado, sí, a varios, pero prefiero no dar nombres, porque seguramente me voy a olvidar de alguno y va a ser para Bueno, pero ¿a quién consulta el economista cuando tenés que tomar medidas en serio? Más allá de yo tu realmente equipo de trabajo. cuando tuve que tomar la decisión de estar, de quedarnos en la convertibilidad, ese no es un tema que uno puede hablar con mucha gente. No le puedo decir, che, estoy pensando si salgo o no salgo de la convertibilidad, ¿no? Obvio. No, porque el momento que uno dice eso, Ya todo el está, mundo salió en todos lados. sale de todos lados. Entonces, yo era muy cuidadoso. Tuve una reunión con un economista del exterior, que es argentino, y tuve una reunión con dos economistas, para mí en ese momento los mejores ¿Y macroeconomistas el de de la afuera Argentina. es Calvo? Sí, El de- Guillermo Calvo. y, y con él hablé de forma indirecta, qué se podía hacer, etcétera, etcétera. Los otros fueron dos economistas que no voy a nombrar, que para mí eran los dos mejores, o de los mejores macroeconomistas de la Argentina. Me senté un día solo con ellos dos, los puse ahí y le dije, ¿ustedes saldrían o no saldrían? ¿O no saldrían? Y me dijo, ni loco, no se te ocurra. Ya se rían, ¿no? Porque salir era un caos, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos economistas pedían la devaluación en ese momento de salida? Ninguno, Nada. ninguno. No, porque Ninguno. la gente no lo quería, era como pedir lo El que no. 70% de la gente quería mantener la convertibilidad, digamos. O sea, lo que había que era que salir, que era muy complejo y aparte en contra de todo el mundo. ¿Te das cuenta? O sea, digo, desde el punto de vista de las expectativas era un caos, ¿no? Porque la situación no era en la percepción de la gente muy crítica, gente que la estaba pasando mal, desempleo elevado, y en el momento vos salís de la convertibilidad. Entonces nosotros decidimos que no. Decidimos que no porque creíamos que había un margen y al mismo tiempo decidimos que no porque la alternativa a quedarse en la convertibilidad nos parecía que era un costo económico, no solamente político, sino económico realmente muy grande, ¿no? Contame, a ver, ¿cómo sos, digamos, con tu carácter, ¿no? En los momentos decisivos. Contame un momento, pero que te pegaste una calentura, sea con el presidente o quien sea, esos días que querías romper todo, para exagerarlo, ¿no? ¿Qué No, no recordás? te puedo, yo me acuerdo, he tenido algunos días de eso, sí, pero no te puedo contar la anécdota, porque digo, a veces ha sido con el presidente, a veces ha sido con algún otro ministro, así que, pero Pero en algo general, siempre que puedas ¿eh? contar, digamos, o algo que no hayas estado de acuerdo. Me imagino todos los días, a ver, todos los días me imagino que la agenda política también te va imponiendo cosas, ¿no? No, pero Uno no. claro, y, vamos, uno está, pero uno, yo si una característica tenía, era que comparado con otros economistas, yo era un economista con buena relación con la política, ¿me entiende? O sea, yo dialogaba con los políticos, ¿no? Hay otros economistas que no quieren ni a ver a los políticos. Yo dialogaba con los políticos definitivamente, porque son absolutamente cruciales para cualquier programa económico, ¿eh? Eh, Así que yo dialogaba con ellos. Eso no quiere decir que no estuviera de acuerdo siempre con ellos, ¿no? Pero trataba de explicarles qué es lo que yo creía y con nosotros negociaba, ¿no? Uno negocia finalmente con los senadores o diputados peronistas y alguno quiere que en esa provincia pongan un puente en algún lado, el otro quiere cosas que es lo que pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Uno va a Estados Unidos y eso es lo que hacen, ¿no? Eh, Eso es una negociación sana, diría yo, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando es de una obra pública chica o más o menos no tan chica en alguna provincia, y eso es razonable que los senadores, sobre todo,
demanden algo de eso. Eso fue aparte del juego político. Los demás, los que no, eso dicen que de ninguna manera, esos son unos falsos, absolutamente, y aparte no entienden la política, ¿no? Porque la política es justo el arte de negociar, y entonces ellos tienen un... Ahora, el tema es cuando te piden una cosa que no es viable, ¿no? Pero una cosa es no tener diálogo, yo siempre lo tenía, no siempre me ponía de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo de entrada quise eliminar el subsidio que había a las naftas patagónicas, que eran casi, eran importantes, eran, no sé, me acuerdo creo que eran 200 millones de dólares, y el subsidio a las tabacaleras del norte, que era un escándalo, ¿no? Porque eran todos los grandes productores de tabaco en el norte, y se pusieron de acuerdo los senadores y diputados del norte con los del sur. Y los del sur, radicales, o sea, oficialistas, digamos, y los del norte, y me dijeron que si yo insistía en eso, ellas no iban a aprobar el presupuesto. Me acuerdo, porque estaba en el Congreso negociando con ellos, y vinieron a diputados, donde yo estaba negociando, cayeron los senadores y me dijeron eso. Y entonces yo miré y dije, bueno, ante esa posición de todos ustedes, yo no estoy de acuerdo, pero está bien, vamos a levantar esos impuestos, creo que está muy mal, pero lo que vamos a tener que hacer es aumentar otros impuestos para compensar esta pérdida. Y por eso terminamos con un aumento en los impuestos un poco mayor, porque los 400 millones de dólares que íbamos a ahorrar en ambos subsidios, hubo una oposición regional del norte y del sur en contra de ambos. Es decir, de alguna manera no sé si es la palabra, pero te hicieron la cama, porque te dijeron que estaba todo bien, avanzar y después no No, hubo no me arreglo. hicieron la cama, no, yo negocié, lo que pasa es que cuando negocié yo dije, no, bueno, cuando llegamos a esto, el gobierno acababa de asumir, era el primer presupuesto, yo dije, bueno, vamos a tener alguna capacidad de hacer esto. No, el lobby fue terrible, el lobby fue terrible. Y yo te digo porque yo lo conozco bien, digamos, el tema del subsidio a las natas patagónicas, yo soy del sur, de A vos sos Puerto del Madryn, Madrid. claro. Y entonces, claro, mi hermano vivía en Madrid y todos mis amigos viven ahí, y entonces me querían matar, ¿no? Y yo puse para colmo ejemplo, digo, ¿qué me están hablando de que hay que subsidiar la nafta patagónica? Mi hermano tiene una 4x4 y anda por el pueblo con la 4x4, quiere que subsidie eso, con lo cual me gané ya el amor eterno de mi hermano, ¿te das cuenta? Sí, sí, Pero, agradecido. sí, pero, pero efectivamente, digamos, eso es lo que pasó, o sea que eso a veces te pasa eso, ¿no? Vos negociás y a veces bueno, tienes ciertos límites y tenés que dar un poco de marcha atrás, qué sé yo. Hablame un poco de los empresarios argentinos, que vos aparte los conocés muy bien, porque tuviste mucho tiempo también en la Unión Industrial. Porque, a ver, en la Argentina, como todo tiene connotación negativa. ¿Viste? Como que no tenemos ni a nadie a quien admirar. Hablame un poco de las presiones que ponían en ese momento los empresarios. No, bueno, a ver, yo creo que hay distintos tipos de empresarios, digamos, ¿no? Esta idea de generalizar con los empresarios, igual que generalizar con los sindicalistas, igual que generalizar con los economistas, es uno de los problemas de la Argentina. Yo creo que hay empresarios más emprendedores, inversores, etcétera, etcétera, y otros que han nacido, se han criado a la sombra del Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos últimos son más demandantes todo el tiempo de ciertos... Pero recibiste presiones como ministro, porque vos te sentaste con empresarios. Sí, claro, yo me senté con empresarios eh, y sí, presiones había, digamos. El tema, había sectores donde el tipo de cambio que estaba apreciado, por ejemplo, la UIA, les molestaba, así que la presión estaba, y yo había estado trabajando en la UIA, los conocía, había estado años con ellos, eh, eh,
pero decía, no tengo mucho margen para hacer esto. Entonces, lo que discutimos era qué es lo que se puede hacer para mejorar la competitividad sin tocar el tipo de cambio, ¿no? Así que esas discusiones fueron por momentos ríspidas, si vos querés, ¿no? Yo tengo una experiencia muy buena y lamento no haber dedicado más tiempo a eso, porque empezamos a organizar reuniones con empresarios por sectores, con la industria del papel, por ejemplo, con la industria petroquímica, si recuerdo bien, con las tecnológicas, y entonces empezamos a sentarnos con ellos, con todo el gabinete económico. Yo tenía 8 ministros, al final tenía 8 secretarios de Estado, al final tenía 11 secretarios de Estado, cuando los de obras públicas también pasaban a economía, y me sentaba con todos los secretarios de Estado, y señores, a ver, cuéntenos cuáles problemas tienen, ¿eh? Y entonces eran reuniones fantásticas de 2 horas, donde, digo, no me vengan a decir que tengo que devaluar o que tengo que hacer esto o lo otro. Dígame qué puedo hacer para resolver, para mejorar la competitividad. Y aparecían cosas tales como alguien de Misiones que decía que lo que pasa es que hay 2 intendentes que cobraban un superimpuesto a no sé qué cosa. Bueno, había que llamar al intendente y arreglarlo. O sea, esas reuniones fueron muy útiles, creo, para ellos y para nosotros también. Y yo aprendí un montón, digamos, ahí, digamos, de los problemas y qué es lo que se puede hacer. Y en todo caso, si algo me critico es por qué no lo hice antes, ¿no? Y gasté más tiempo en eso porque me parece que era positivo para todos, ¿no? ¿Cómo se reparte la agenda del ministro de Economía? Porque cualquier empleado... Perdóname, la segunda cosa que quiero decir, que yo tuve un error, hablando de errores, si vos querés que yo diga errores, yo te digo, cuando nosotros queríamos reducir, apenas llegamos y queríamos reducir el precio de algunos servicios, yo conseguí, negociando con las telefónicas, 5% de reducción. El que era en ese momento el ministro de Obras Públicas consiguió 8% de bajas en los peajes. Entonces fui a hablar con la gente traje a los empresarios, mejor yo no, pero una persona que trabajaba conmigo, empezó las reuniones con los empresarios de las privatizadas, del gas y la electricidad. Y le decíamos, bueno, ellos tenían un sistema que eran todas las tarifas estaban también dolarizadas, hablando de dolarización y salir de la convertibilidad, y se ajustaban con la tasa de inflación de Estados Unidos, o sea, 2% por año más. Entonces, señores, esto no va para más, no da para más, y así como vamos, tenemos un problema de competitividad. Habría que eliminar ese 2%, o al menos posterguémoslo. Bueno, con uno de ellos, unos empresarios del gas, que le suponen que fuera, yo conseguí que, y la persona que me ayudaba en esto, que era Pablo Gorchunov, conseguimos que el 2% ese no lo cobraran por 3 años y que lo cobraran después. Y los otros no. ¿Qué me hicieron los otros? A los otros fui a Nueva York y me dijeron, acá viene un empresario diciendo que vos querés romper los contratos, ¿no? Me fueron a buscar allá a los otros para decirle que yo estaba rompiendo los contratos. Y no estaba rompiendo los contratos, estaba negociando con ellos. Y yo siempre dije, qué error haber negociado con los gerentes en la Argentina, que tienen un porcentaje de las ganancias en la Argentina, en lugar de irme a España y negociar con los dueños. Bueno, ese fue un error. Así que las negociaciones muchas veces han sido fructíferas y otras veces no tanto. Perdón. Contame cómo era un poco presentar tu plan de gobierno, si querés, dentro del Ministerio de Economía, con De la Rúa.